Ya, estimados, como Buenas se tardes, habrán dado profesor. cuenta, en la planificación teníamos que vamos a eh, realizar el certamen la próxima semana o la próxima clase. Es por ello que esta sería nuestra última clase previo al certamen, ¿ya? La materia no es mucha, pero prefiero dejar el resto de cosas para el próximo, para el tercero y ver lo que más podamos en este curso. Entonces, la clase del día de hoy tiene que ver o guarda relación con lo que es tratamiento de escorias. Entonces, nosotros veíamos en en la clase anterior, ¿cierto? Que habían ciertos elementos o ciertos componentes que permitían que el cobre quedara atrapado dentro de la escoria, como podemos ver aquí, ¿ya? Entonces el cobre metálico puede quedar dentro en la matriz de la escoria y eso haría que esto no funcionara tan bien, ¿ya? Entonces para eso las empresas tienen técnicas de tratamiento de escoria, ¿ya? Lo más importante dentro de todo es la realización o la obtención y el entendimiento de cuáles son los principales componentes de la viscosidad o del atrapamiento de cobre en la escoria. Si se recuerdan, nosotros teníamos dos formas de ver esto. Teníamos lo que se denomina atrapamiento, atrapamiento químico y atrapamiento mecánico, en donde nosotros tenemos, ¿cierto?, que en ciertas ocasiones el cobre se sobreoxida, oxidación, y en este caso queda atrapado, ¿ya?, en la matriz de escoria. Este último guarda relación con la información mostrada en esta tabla, que habla de la viscosidad. Mientras más viscosa es un proceso, ¿cierto? Entre más viscosa es una escoria, mayor va a ser el atrapamiento de ciertas partículas, ¿cierto? Dentro de ella. Lo cual se ve también resultante, ¿cierto? Se puede observar según la velocidad que tiene una partícula de mata en salir de esta matriz, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Tenemos tenemos distintas velocidades, ¿ya?, de decantación, ¿cierto? En donde una partícula demora de 2 micrómetros de mata, de diámetro, ¿ya?, tiene una velocidad de decantación de 157 milímetros por hora, cuando la viscosidad de la escoria es relativamente baja, ¿ya? Y a medida que vamos teniendo un aumento en la viscosidad, la velocidad también disminuye. Básicamente lo que estamos diciendo acá es que si nosotros tuviésemos un, acá tenemos, ¿cierto?, lo que es escoria. Esto de aquí es escoria. Y esto de acá es una partícula, ¿cierto?, de mata.
esa partícula de mata, si tuviese 2 micrómetros de diámetro, va a demorar o va a tener una velocidad de 0,157 milímetros por hora. O sea que en una hora recorre esa distancia. En partículas más grandes es más apreciable, ¿cierto? Esa disminución o ese aumento de velocidad. Cuando estamos hablando de una partícula de 20 micrómetros, tenemos una velocidad de 15,69 milímetros. ¿Ya? Recordemos que la escoria en, en las distintas, en los distintos equipos pueden tener una altura de escoria de entre 45 y 60 o hasta 1 metro inclusive de altura de escoria. Entonces estamos hablando de muchos milímetros que tiene que recorrer la mata si es que queda atrapada en la escoria, ¿ya? Y aquí claramente es todavía mayor, ¿cierto? Y aquí cobra mucha relevancia el hecho de la viscosidad de la escoria. Para manejar esto, o para conocer esto y cómo afecta la viscosidad, tenemos este elemento que está aquí, que nos muestra la velocidad con la cual una partícula puede decantar, ¿ya? Que implica la densidad de la mata, del material que yo estoy buscando, la densidad de la escoria, esa es la aceleración de gravedad, el tamaño de la mata que yo estoy, o de la partícula o burbuja o gota de mata que yo estoy analizando, y aquí tenemos, ¿cierto?, la viscosidad de la escoria. Entonces, básicamente considerando esto, yo puedo manejar los elementos que aparecen en esta ecuación con el fin de poder disminuir la cantidad de atrapamiento tanto mecánico como químico aquí. ¿Ya? La fórmula antes mencionada hace alusión o se denomina fórmula de Hadamard-Ripsinski, ¿ya? En donde tenemos la velocidad de las gotas de mata, la aceleración de gravedad, la densidad de la mata que ronda, está entre los 3.900 y 5.200 kilogramos por metro cúbico, y la densidad de la escoria que anda entre los 3.300 y 3.700 kilogramos por metro cúbico. Entonces, teniendo eso en consideración, nosotros podemos eventualmente calcular o tener algunas relaciones que sigue, ¿cierto? Y ver cómo afectan cada uno de estos componentes, ¿cierto?, a la velocidad de decantación. ¿Ya? Entonces, más o menos, existen estudios que más o menos nos indican cómo buscan predecir las pérdidas de cobre en la escoria, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que está graficado acá no es masa de cobre per se, sino que es la masa de cobre que se va a la escoria versus toda la masa que nosotros tenemos de cobre, obviamente. Es una razón, es un ratio. Entonces, básicamente, las pérdidas químicas que tenemos, que son básicamente pérdidas eh, en el óxido, más las pérdidas de sulfuros, lo que son las pérdidas eh, por parte de óxido, o sea, sobreoxidación, aumentan cuando nosotros estamos trabajando con una gran cantidad de cobre, ¿cierto? Y la pérdida de sulfuros en la escoria va disminuyendo a medida que nosotros aumentamos la mata, ¿cierto?, que yo tengo, ¿ya? Entonces, cuando hablo de pérdidas de sulfuros, como es este caso de acá, yo voy a estar hablando de las pérdidas mecánicas.
Y cuando estoy hablando de pérdidas en óxido, ¿cierto? Yo voy a hacer alusión a las pérdidas químicas. Acá habla de pérdidas químicas, pero en realidad vamos a indicar que estos son pérdidas totales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tarea ahora? Básicamente nuestra tarea va a ser indicar o ver cómo disminuimos las pérdidas que tenemos en la escoria, ¿ya? Y básicamente tenemos cuatro formas, según lo que hemos visto, para disminuir las pérdidas de cobre en la escoria. La primera, ¿cierto?, es disminuir las leyes de concentrado o añadir menos fundente. Si disminuimos las leyes de concentrado, si disminuimos las leyes de concentrado, lo que nos vamos a obtener, ¿cierto?, es que sí, tendremos menores pérdidas, pero también tendremos menor producción. Básicamente porque vamos a tener menor cantidad de cobre al cual ir a obtener. ¿Qué pasa si añadimos menos fundente? Bueno, si añadimos menos fundente, básicamente aumentaría la temperatura de fusión del baño. Del baño, lo que se traduce también en un aumento de consumo de energía. ¿Ya? Entonces, ambos métodos sí sirven para ello, pero la verdad es que eh, conllevan sacrificios que no siempre estamos dispuestos a realizar, ¿cierto? Especialmente en un proceso productivo. O sea, sí, voy a tener menos pérdidas tal vez o menos cantidad de cobre en la escoria, pero oye, vamos a también tener el gran problema de que no vamos a poder realizar, vamos a producir menos. Y por el otro lado también, oye, sí, vamos a disminuir la cantidad eh, de fundente, pero eso se traduce, ¿cierto?, en un mayor consumo de energía y en otro problema, ¿cierto?, como lo es mayor presencia de magnetita, ¿ya? Entonces, son grandes problemas que aparecen al momento de eh, realizar cualquiera de estas pérdidas, ¿cierto?, esta disminución de pérdidas. Otro método, minimizar la concentración de cobre en la escoria, ¿cierto? Es una cosa bastante obvia, así cómo disminuyo la cantidad de cobre en la escoria, minimizándolo, ¿ya? ¿Qué cosas tengo que hacer para eso? Tengo que maximizar la fluidez de la escoria, ¿cierto? Eso hace que disminuya la cantidad de magnetita. Añadir suficiente SiO2, sílice, para formar distinciones entre fases mata y escoria. O sea, básicamente
lo que estamos diciendo acá es que yo voy a tener, ¿cierto? Mucho más separado lo que es escoria de lo que es la mata. Entonces, yo lo eh, voy a poder, ¿cierto? Separar de mejor manera ambas fases y voy a tener una interfaz mucho más visible entre ellos, lo que me va a permitir también separarlos de mejor manera. Tener una zona quieta de gran tamaño en el horno de fusión. O sea, básicamente acá nos están diciendo, esta forma, ¿cierto? Es, cámbiese a fusión flash, ¿cierto? Evitando tener excesivo espesor de escoria y evitando el sangrado de mata con escoria. ¿Ya? Este de aquí es relativamente lograble, ¿cierto? Eh, y eso se logra sangrando la escoria. Y finalmente, este otro de acá se conseguiría, ¿cierto? Es más difícil de lograr porque habría que tener eh, habría que tener un sistema de control, ¿ya? En tiempo real de eh, altura de escoria, de altura de escoria y altura y de mata, ¿ya? Son elementos, ¿cierto? Que yo puedo eventualmente hacer, pero el gran problema es que lograr estos pasos para poder tener una mejor, una disminución de cobre en la escoria, la verdad es que cuesta caro, ¿ya? Y ese cuesta caro no siempre tengo, no significa, ¿cierto?, que vamos a poder seguirlo siempre, porque también hay una muy delgada línea entre suficiente CO2 y sobrepasarse o quedar cortos, ¿ya? O sea, ahí hay un tema que nosotros tenemos que analizar bien y, y la verdad es que es difícil considerarlo bien, ¿ya? Luego tenemos, ¿cierto? El tener la zona quieta, como les dije, es un poco difícil tener eso en todos los tipos de horno. El horno de fusión flash o cualquier horno de fusión flash es aquel que nos dice, o que más o menos tiene esa historia. Y estos dos ya prácticamente requieren un sistema de control más imponente, ¿cierto? Como para poder tener ese manejo necesario y que así podamos desarrollar el proceso de manera adecuada. ¿Ya? Finalmente, no finalmente, uno de los elementos que sirven para disminuir las pérdidas en la escoria es utilizar el horno eléctrico, ¿ya? En donde yo tengo, o los tipos de hornos que nosotros tenemos, ¿ya? Estas tres reacciones que están acá, abajo, son aquellas que se utilizan. Existen dos tecnologías en Chile y también muy utilizadas en el mundo, que son los hornos de decantación o sedimentación, y el horno eléctrico
horno eléctrico de limpieza de escoria. ¿Ya? El horno de decantación hace efectivamente eso, decantar. Entonces yo le doy la opción yo ingreso el material, ¿cierto? A un horno muy parecido al horno de secado de concentrado, ¿ya? Pero acá esto claramente está funcionando a unos 1200, 1300 grados Celsius. Y aquí ingresa la escoria, ¿ya? Y ya después lo que tenemos, ¿cierto? Es una cantidad de escoria y metal blanco después de la decantación o mata. Entonces, la escoria se separa, ¿cierto? Ya es una escoria final y el metal blanco pasa o mata pasa a la siguiente etapa. Pero hay otra tecnología que es la del horno eléctrico, ¿ya? Si se dieron cuenta, el horno de decantación, más o menos como está descrito, básicamente solo ataca o solo permite la recuperación del cobre atrapado físicamente o mecánicamente en la escoria. Entonces hay una segunda tecnología que son los hornos eléctricos que sirven para no solo recuperar, darle decantación, sino que además para que químicamente el cobre oxidado y que está presente en la escoria forme cobre, eh, un tema de cobre más metálico, ¿ya? Y considerando que tenemos algunos componentes, el, el horno eléctrico que utiliza electrodos de carbón y además se le añade carbón coque, tenemos estos tres componentes, ¿ya? El óxido reacción, se le da el tiempo para que reaccione tanto con el carbón como con el sulfuro de hierro que pueda existir para generar este componente. Y además de lo antes mencionado, tenemos la posibilidad de reducir la magnetita y generar gustita, lo que va a hacer, lo que va a tener como función disminuir eh, la viscosidad de la escoria, ¿ya? Esas son las dos grandes tecnologías que podemos citar y que se utilizan en varias partes para eso, ¿ya? Entonces, acá podemos ver algunas de las tecnologías que tenemos para la limpieza de escoria utilizando horno eléctrico, ¿ya? Centrémonos en Codelco Las Ventanas en Chile, ¿ya? Básicamente al día procesan 1000 toneladas de escoria y con una concentración de cobre en la escoria de entre 8 y 12%, ¿ya? El producto es una escoria que en esta review tiene aproximadamente 1,3% de cobre y generan una mata o metal blanco de cerca de 70,5% de cobre, ¿ya? Eh, Básicamente la escoria pasa entre 1,5 y 2,5 horas antes de salir. El horno tiene un consumo de 140 kilowatt hora por tonelada de escoria procesada. Se utilizan 13 toneladas 13 kilogramos por tonelada de escoria de coque.
carbón metalúrgico, ¿ya? Y se tiene una altura de escoria entre 0,8 y 1,4 metros y una capa de mata producida entre 0,1 y 0,5 metros, ¿ya? También tenemos eh, otros hornos, ¿cierto?, que utilizan este tipo de tecnologías, ¿ya? Y el siguiente método, ¿cierto?, es procesamiento de minerales, ¿ya? Entonces, se deja la escoria enfriar de manera lenta, la escoria resultante se chanca, se muele y se flota, ¿ya? Básicamente, esto no me consta la verdad, ¿no? Lo encontré, pero prefiero mencionarlo o no mencionarlo. Se espera que em, en medio del enfriamiento ocurra esta reacción química que vemos acá, ¿ya? En donde la gustita reacciona con el pseudoso generando cobre y magnetita. Entonces, el trabajo acá, o el por qué se aplica flotación, es porque así este material de aquí flota, ¿ya? Entonces, esa flotación hace que yo pueda recuperar el cobre. Ahora, esta flotación no es como la flotación de mineral puro. Utiliza sus propios reactivos, utiliza sus propios flujos y utiliza sus propios eh, parámetros que permiten el funcionamiento de esto, ¿ya? Una de las plantas que utiliza este tipo de tecnologías, bueno, es Caletones, ¿ya? Caletones tiene un sistema eh, de horno a hidrocarburo, tratamiento de escoria como con horno de decantación. Entonces, si se dan cuenta, produce ese horno de decantación una escoria que tiene un 1% de cobre, pero que además produce una mata que tiene un 72% de cobre, ¿ya? Básicamente lo que estamos diciendo es que el cobre en el convertidor, en el división teniente, es atrapado mecánicamente, porque la decantación es lo que la lleva, ¿ya? Pero también se añaden ciertos componentes de reducción, ¿cierto? Como lo es carbón coque, aceite o gas natural. O sea, igual se le agregan o añaden componentes que permiten la reducción de la escoria, eventualmente. ¿Ya? Y finalmente también tenemos lo que es el uso de plantas de flotación. Acá tenemos 4 plantas de flotación o plantas de pirometalúrgicas que de, para su labor, ¿cierto?, de tratamiento de escoria utilizan plantas de flotación. Noranda, Quebec, Saganoseki, Japón, Toyo, Japón y Pasar en Filipinas, ¿ya? La escoria, ¿cierto?, tiene un concentrado, o sea, la escoria tiene aproximadamente 6% de cobre, en el caso de Noranda, y las otras tienen hasta un 15% en el caso de Pasa. Bueno,
Noranda produce un concentrado que tiene 42% de cobre. Es una monstruosidad lo mucho que produce esta planta, ¿ya? Y el resto, entiéndase, las dos japonesas, producen un concentrado que la verdad es que está bastante bien, está en norma, ¿cierto? Y pasa, perdón, y Pásar produce la escoria más, el concentrado a partir de escoria más interesante, por decirlo de alguna manera, o más acertado a la realidad. ¿Ya? Eh, si se dan cuenta aquí, nos dicen cómo se permite que se enfríe la escoria, y acá tenemos que se deja enfriar en una ladle, que hace relación a lo que es una olla. Estos eh, son, son básicamente recipientes de mucho tonelaje que producen o que permiten el transporte de material. Acá lo hacen eh, lo que hacen es generar lo que se llaman, muy parecido a los lingotes que se mueven, ¿cierto? Y son de aproximadamente 150 kilos. Eh, en Noranda se enfrían, ¿cierto? Utilizando un chorro de agua o sprays. Y en las dos japonesas se utiliza agua, ¿ya? Una es en una cinta transportadora que se va moviendo y lo voy enfriando, y el otro es con aire. Acá nos dicen, ¿cierto?, cómo funciona, ¿cierto?, la tecnología para reducir tamaño, ¿cierto? Acá tenemos molienda y también chancado. Chancado y molienda, doble, básicamente es la técnica que se utiliza. Lo que se espera o los tamaños de partículas que se quieren. Acá están, ¿cierto? La flotación ocurre en celdas mecánicamente agitadas, ¿cierto? Eh, no hay columnares, al parecer, por lo que dice acá. Tiempo de residencia y flotación, en el caso de Noranda, 60 minutos. Es bastante. ¿Ya? Toyo, Japón, 30 minutos. La verdad es que ese está más cercano a lo que uno espera. 30 minutos entre Raspberry y Scavenger. ¿Ya? Y aquí es importante. Varios de estos colectores que se utilizan acá no son, no es que no se usen, pero no son tan propios en el caso de la flotación de concentrado desde un mineral. Se tienen que tener un químico diferente en el caso de estos componentes que vemos acá. Y también tenemos algunas diferencias, ¿cierto?, con el, el espumante. ¿Ya? Solamente en Pásar se añade cal, y tenemos que el proceso ocurre a ciertos pHs, ¿cierto? Interesante. ¿Ya? Y además tenemos el consumo de energía, ¿cierto?, que tiene cada una de las plantas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios, etcétera? Ya. Entonces, como materia, la materia va a quedar hasta aquí. Pero la clase de hoy todavía no termina. Lo que van a hacer es lo siguiente. En, en aula les dejé en la unidad 2, donde dice procesos pirometalúrgicos,
Abajo les dejé un paper, un PDF, que se titula Limpieza de escoria en Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que me resuman en no más de 2, 3 planas como máximo, escritos en Word. Quiero que me resuman con sus palabras, no quiero que copien y peguen, con sus palabras me indiquen cuáles son las principales características de lo que es el proceso de tratamiento de escoria en Codelco Ventanas, Codelco División Teniente y el proceso de tratamiento de escoria en Alto Norte. ¿Ya? Tienen hasta las 16:25 para enviármelo vía correo. Y eso podría podría ayudarlo a alguno de ustedes, especialmente en el siguiente certamen que se nos avecina. ¿Ya? Ahí podría haber un cariñito para ustedes. Así que a trabajar, y vía correo voy a estar aceptando eh, esos elementos. Profe, ¿hasta qué hora? Disculpe, hasta las 4:30, ¿verdad? 16:25, cuando termina la hora. Ya, profe. Profe, ¿cuál era la pregunta que había que responder? Tiene que indicarme cuáles son indicarme las diferencias y ventajas de cada una de las tipos de tratamiento de escoria que se aplican en Ventanas, Teniente y Alto Norte. Ya, profe, gracias. Profe, ¿cuál era? Era indicar cuáles son las diferencias y ventajas de qué, ¿Sí? que justo se cortó. Ventanas, Teniente y Alto Norte. Ya, profe. Ojo, tienen hasta las 16:25. Si lo que venga después de las 16:25, no lo recibo, ni siquiera lo voy a abrir. Así que no escriban en tiendas, no hay. Hasta las 16:25. Eso, estimados. Una consulta. Vayan, Profe. trabajen, dígame. Una consulta, si tengo el Word malo, ¿se valora el trabajo hecho a mano o no? No se va, o sea, yo lo voy a leer igual, pero no lo voy a valorar diferente. Ah, ya, o sea, está bien si lo hago en papel. Sí. Mientras la letra la pueda leer. Ah, ya, perfecto. Ya, genial, profe, gracias. Cambió la voz, Francisco. Es mi compañero, el Felipe Madriagada. Magadaria. Está en la unidad 2, estimado. Unidad 2, donde dice procesos metalúrgicos. Ya, estimados, los dejo entonces, trabajen y eso. La pega es individual, ojo, que tengan buena tarde, cuídense. Profe, Ya, profe. profe, Dígame. ¿me puedo quedar un ratito más con usted para hacerle una pregunta de un laboratorio? Bueno, Chao, profe. Que esté bien. chao. Chao, Vayan, profe, que esté bien. vayan. Profe, el documento de limpieza de escoria en Chile. Sí, Ya. Chao, profe, que esté muy bien. chao. Ya, dígame. ¿Le puedo compartir pantalla para que vea lo que